La gloria sea para el Señor. Tome asiento, hermano, en esta mañana. Sean bienvenidos a esta reunión de adoración a nuestro Señor. Vamos a buscar en las Escrituras la carta a los Hebreos en el capítulo 8. Hebreos capítulo 8. La palabra de Dios dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La Escritura hasta aquí nos enseña de un Dios diseñador, un Dios que diseñó todas las cosas perfectamente. Lo primero que resalta la Escritura en el versículo 2 es aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y lo que vemos en el versículo 5 es cuando Dios le ordenó a Moisés a levantar el primer tabernáculo allí en el desierto, le advirtió que él debía respetar y hacer tal cual al modelo que él le había presentado o revelado en aquel monte. Por lo tanto, vemos que Dios es un Dios de diseños. Dios es un Dios que ha planificado todas las cosas desde la eternidad. Y cuando Él le entrega a Moisés el diseño, es como un ingeniero o un arquitecto dibuja en un plano el edificio que va a hacer, se lo entrega a los constructores, para que los constructores, tomando una lectura eficaz y detallada del plano, conforme al diseño original, edifiquen y lleven adelante el proyecto que el diseñador ha hecho. ¿Hasta aquí vamos bien? Toda persona que quiere edificar una casa necesita tomar lectura del plano original y copiar cada una de las cosas. Los que saben de construcción saben la importancia de ser muy detallista, aún hasta en los milímetros que tienen que tomar para hacer una edificación, para no hacer algo a falsa escuadra, para no hacer algo fuera de lugar. Por lo tanto, vemos nosotros que Dios, en toda la Escritura, aparece Él mismo como el diseño perfecto de todas las cosas. Pero Dios así ha querido que nosotros seamos los constructores. Si Él hubiera hecho todo,
No era necesario de que nosotros intervengamos, pero Él hizo lo que Él quiso hacer y diseñó un plan, diseñó un tabernáculo para que nosotros lo edifiquemos. Hay un salmo muy conocido que dice, el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y es una verdad. No quiere decir que porque tengamos la responsabilidad de edificar el diseño de Dios, tenemos que hacerlo sin Cristo. Porque claramente sabemos que Él dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y edificar juntamente con Cristo lleva una gran responsabilidad, porque Él es el diseñador, Él es el creador. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Pero vemos nosotros que el diseño de Dios ha sido puesto siempre como algo perfecto, eficaz, sin reproche, sin nada que reclamar a Dios. Pero cada vez que ha intervenido el hombre, hemos arruinado muchas veces lo que Dios había diseñado. Dios comenzó edificando el primer tabernáculo, la primer casa, el primer lugar donde su espíritu iba a habitar, Adán. Acuérdense que Él formó del polvo de la tierra. Pero no tenía vida, era simplemente un edificio muerto, vacío. Pero cuando Él formó, dice la Escritura que sopló aliento de vida en su nariz y pasó aquel hombre a ser un ser viviente. Aquel primer tabernáculo que iba a tener el espíritu de la vida en él se llamó Adán. Y vio Dios que lo que había hecho era perfecto, bueno en gran manera, no tenía ningún reproche. Pero vemos que aquel edificio originalmente creado por Dios de una manera perfecta y santa fue profanado por el mismo Adán. Él desobedeció, él arruinó la obra perfecta de Dios. Y la consecuencia del pecado es que integralmente y radicalmente el hombre pasó a ser inservible. Por eso es que la Escritura usted va a encontrar que Dios dice en Génesis capítulo 6, versículo 3, mi espíritu no va a permanecer en el hombre para siempre, porque ahora él es carne. Y esa separación entre Dios y el hombre ha manifestado la decadencia total de la raza humana. Ha provocado que el pecado introducido en los miembros de aquel hombre que había sido creado perfecto y santo por su desobediencia, por haber profanado el templo del Señor, comenzó a vivir una vida errante, corrompido por su pecado, arruinado, desactivado totalmente de la responsabilidad moral, aunque sabe por la ley qué está bien y qué está mal. Pero el hombre ha quedado totalmente inhabilitado. Aquella morada del Señor se deshizo por la falta de responsabilidad del hombre. Pero luego vemos que en ese transicionar de pecado y errando y ofendiendo a Dios y manifestando cada vez la maldad, porque dice el mismo capítulo 6 de Génesis, el versículo 5, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y que solamente pensaban en hacer daño, solamente pensaban en el mal. Creció de tal manera que Dios determinó raer a todos los seres vivientes de la tierra por medio de un juicio del diluvio. Cuando Dios establece un pacto con Noé, comienza nuevamente a multiplicarse la iniquidad del hombre. Volvió otra vez el hombre a arruinar el plan de Dios. Volvió otra vez el hombre a hacer desastre por su propia manera de ser. Por el castigo justo de Dios,
aquel pueblo terminó siendo cautivo por su propia maldad, por su propio pecado. Con el correr del tiempo, el Señor decide apartar de todos los seres que estaban allí dispersos por causa del pecado y formar en sí un pueblo. Ese pueblo necesitaba una identidad y Dios escogió llamando a un hombre de una tierra pagana, Ur de los caldeos. Lo llamó para que él sea el padre, cabeza de toda esta nación. Abraham, un hombre llamado por Dios, un hombre que recibió la promesa de que un día Dios iba a enviar un Mesías para traer el cumplimiento de todas las promesas que él recibió. Y Abraham vio cómo Dios pactó por sí mismo, jurando por sí mismo de que él iba a cumplir todas las cosas que había dicho. Los descendientes de Abraham no entendieron esto y volvieron a pecar y volvieron a multiplicarse y continuaron en el error y cada vez provocaban más a Dios de tal manera que fueron llevados cautivos y quedaron cautivos, esclavos en Egipto. Ha pasado tanto tiempo que esta nación grande que se multiplicaba, que era fuerte, pero con la mentalidad de esclavo. Faraón tenía terror, dice la palabra en Éxodo capítulo 1. Tenía miedo de este pueblo que cada vez se multiplicaba. Y mientras más los oprimían, más fuertes se hacían, pero tenían una mentalidad de esclavos. Ellos no veían que eran más fuertes y más numerosos que el mismo Egipto. Ellos todavía estaban con una mentalidad de esclavos. Allí es cuando Dios vuelve otra vez a mostrar su amor y levanta a este hombre llamado Moisés. Luego de un tratamiento en la escuela del desierto por 40 años, Dios lo envía a Moisés como un libertador para sacar de la esclavitud a aquel pueblo que había estado corrompido por la justa razón de su pecado. Moisés sacó al pueblo. Y estando en el desierto, Dios le dice a Moisés, este pueblo necesita entender que yo estoy con ellos. Pero yo no puedo habitar en medio de un pueblo rebelde. Necesito que veas un diseño. Necesito que veas un diseño que te voy a mostrar. Súbete al monte y te voy a mostrar un diseño de un tabernáculo. Ese tabernáculo es donde yo voy a estar allí, donde yo voy a presentarme allí, donde tú vas a hablar conmigo y donde el pueblo va a saber que yo estoy allí presente. Y ese es el tabernáculo según Éxodo 25, cuando Dios le advirtió y le dijo todo cómo tenía que hacerse las cosas, le dijo cada uno de los detalles de todo lo que tenía que hacer. De qué color iban a ser las cortinas, cuántas tablas iban a rodear el tabernáculo, cuánta dimensión tendría que tener el atrio, la dimensión del lugar santo, la dimensión del lugar santísimo, cada instrumento, cada utensilio, cada herramienta, todo tenía que ser puesto justamente por el diseño de Dios. No le dijo a Moisés que él tenía autorización de diseñar o inventar o crear algo. Le advirtió y le dijo, mira Moisés, te advierto que debes hacer el tabernáculo tal cual al modelo que se te muestra en el monte. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de diseño. Y vamos a comprender porque la Escritura revela desde adentro hacia afuera que el primer lugar es el lugar santísimo. Luego es el lugar santo y la parte exterior es el patio o el atrio. Claramente estamos viendo nosotros que el lugar donde Dios decidió establecer esa morada de su presencia era un lugar donde solamente los consagrados, el sacerdote o el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar.
Vemos claramente que el diseño que Dios le mostró a Moisés es el mismo diseño que a la hora de edificar el primer templo, el templo extraordinario de Salomón, tomó el mismo diseño de la tienda del tabernáculo para edificarlo esta vez de una manera sideral, grande, majestuoso, con una cantidad de objeto valioso. Pero tenía el mismo diseño. Un lugar santísimo, un lugar santo y el atrio, el patio exterior. El hombre también es tripartito. La Biblia revela de que el hombre es espíritu, que tiene un alma y que está dentro de un cuerpo. El hombre tiene la misma identidad del tabernáculo, pero cuando estoy hablando del hombre, estoy hablando del hombre que ha sido regenerado, del hombre que ha nacido de nuevo. El hombre donde el Señor mismo ha determinado ser Él la morada. Dios dijo que iba a habitar en nosotros. Y vemos aquí claramente que Jesús lo dice para aclarar el concepto de edificio al concepto de cuerpo. En Juan capítulo 2, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 19, Jesús dijo lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré. Cuando él dijo esto, estas palabras resonaron en todo lugar. Es más, fue un argumento que utilizaron para sentenciar a Jesús a muerte delante del sumo sacerdote. Porque dijeron, él dijo que iba a destruir este templo y en 3 días lo va a reconstruir, lo va a levantar. Pero ¿cómo es posible si tardaron 50 años? ¿Cómo puede decir que tú en 3 días lo vas a levantar? Hace un tiempo había enseñado la diferencia utilizando las palabras hebreas, naos, y la palabra hebrea yerón. La palabra yerón es el edificio de carne, de piedra, ¿sí? El edificio. Esto es un yerón. Es un edificio construido de piedra. Es un edificio construido para que sea un lugar de nuestra reunión. Pero cuando Jesús dijo en 3 días yo voy a levantar el nuevo tabernáculo, el nuevo templo, estaba hablando del naos, que es la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo místico del Señor. Es donde en verdad Él habita. Entonces, lo que el apóstol Pablo hace en su carta a los Corintios es justamente resaltar esta verdad de Jesucristo y traerla a la conciencia de la iglesia. La iglesia necesitaba entender que no era el edificio el lugar santo, sino que eran los santos, santificados por el Cordero de Dios, los que somos moradas del Señor. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo hace esta pregunta. Es el apóstol Pablo el que se refiere a esta verdad. Y dice en 1 Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol Pablo está haciendo una pregunta, dando por entendido, dando por hecho de que la iglesia sabe perfectamente de que nosotros somos el templo de Dios. Diga conmigo, yo soy el templo de Dios. Diga conmigo, yo soy el templo de Dios. ¿Lo cree? Si es el templo de Dios, ¿quién es el que habita en usted? Es Dios. La persona de Cristo a través del Espíritu Santo está en usted. ¿Cree que el Espíritu Santo está en usted? ¿Lo siente usted? ¿Él está en usted? Entonces, comprendiendo esta verdad, voy a comenzar a predicar.
Porque necesitamos comprender cuán responsable es saber que Dios habita en mí. ¿Sí o no? Necesito saber esta verdad. Lo primero que tenemos que ver es qué significa la palabra templo. La palabra templo, en una definición de diccionario, es un edificio sagrado. Templo significa un edificio sagrado. De más está decir que en la iglesia moderna utiliza el hierón, el templo, el edificio exterior, terrenal, y lo profana hoy en día como quiere, ¿no es cierto? De más está decirlo. Con una poderosa sanguchería en la esquina, acá en la puerta, ¿no es cierto? Muchas cosas. O lo que se puede hacer dentro. Hasta ver un partido de fútbol dentro del auditorio o dentro de la capilla o el lugar donde se juntan los santos. Pero vamos a ir con la palabra a que yo soy el templo. La Biblia lo dice. Yo creo que soy el templo de Dios porque la Biblia dice que yo soy el templo de Dios y que Él habita en mí. Entonces yo debo entender que la palabra templo es un edificio sagrado, por lo tanto yo soy sagrado. Probablemente hasta esta altura de su vida usted nunca pensó que usted es sagrado. Lo sagrado no se toca. Lo sagrado no se profana. Lo sagrado es realmente sagrado porque Dios lo ha determinado. Porque el único que es sagrado, el único que es divino, el único que tiene esta autoridad de declarar santo, sagrado, es Dios. Y usted está leyendo junto conmigo en la palabra de Dios que lo que hemos nacido del Espíritu, lo que hemos sido transformados y convertidos, somos el templo de Dios. Por lo tanto, somos un edificio como sagrado. Somos personas como sagradas. Si tuviéramos que usar nuestra propia justicia, tómese 30 segundos y evalúese. ¿Usted se diría, soy sagrado? ¿Cuántos dicen, a mí me costaría decir que soy sagrado? Utilizando su propia justicia. Para mí, yo evalúo mi vida y digo, no soy sagrado. Es más, creo que causo desagrado. ¿Sí o no? Cuesta. Pero como no somos salvos por nuestra propia justicia, como no somos calificados por nuestra propia justicia, sino que hubo la justicia divina manifestada con autoridad, con verdad, con realidad, y el tribunal es una cruz donde se pagó un precio, donde una persona fue sentenciada a muerte y la justicia fue satisfecha. Dios no tiene puesta la mirada en mí, sino en esa cruz, donde el Padre fue satisfecho por su justicia, porque alguien pagó. Por lo tanto, la justicia divina dice a todos los que miraron esa cruz y creyeron que allí se pagó tu culpa, que allí se expió tu pecado, que allí se propició delante de Dios la ira y que tú eres amado por el amado, los que creen en esa verdad, Dios dice, tú eres sagrado. Así que soy un edificio, soy un templo, soy creado, hechura suya, para ser sagrado. Ahora, ¿qué significa la palabra sagrado? Importante, ¿no? Ya sabemos que somos templo. Somos un edificio sagrado, pero ¿qué significa soy sagrado? El mismo diccionario dice, sagrado es
algo que inspira y demanda un profundo respeto y reverencia. La reverencia y el respeto es algo sagrado. Fíjense en ustedes que hay religiones en el mundo que tienen una forma de expresión sagrada hacia el lugar o hacia algo que ellos consideran sagrado. El islamismo llega a cierta hora y no importa qué estés haciendo, tenés que postrarte porque es hora sagrada de la oración. Si vas manejando un vehículo, tenés que apagar el motor, bajarte del auto y clavarte de cabeza. Estés donde estés porque es una hora sagrada para ellos. Otras personas, por ejemplo, la Iglesia romana considera dentro de su santuario, de su templo, de su hierón y de sus edificaciones y esculturas idolátricas un lugar sagrado. Por lo tanto, ustedes van a escuchar una mosca que vuela porque no hay un ruido, no hay nada, porque ellos ven que es sagrado. Pero lo que tenemos que evaluarnos nosotros es si tenemos la bendición de tener la palabra de Dios, la Escritura, y que nos revela que no es el templo, no es la hora, no es el lugar, sino que eres tú el sagrado. ¿De qué sirve postrarme en la hora sagrada o entrar a un edificio con un silencio y un respeto sagrado, pero yo que soy el templo estoy totalmente profanado? ¿De qué sirve? ¿Qué es lo que ves Dios? Y creo yo que la iglesia cristiana ha pecado por exceso y se ha expuesto ante la palabra a hacer cosas que sabiendo no la viven. Y lo que tenemos que ver es que nosotros somos un templo sagrado en la cual Dios exige de nosotros y nosotros, comprendiendo esta verdad, debemos demandar respeto delante de todos, porque Dios te escogió para ser el templo santo para Él. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Así como vemos el diseño de Dios en el tabernáculo, un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, de la misma manera se edificó el templo y la descripción que da Hebreos comienza desde el lugar santísimo, desde adentro hacia afuera, lugar santísimo, lugar santo y atrio es el lugar de afuera. Pablo enseña de que el hombre es un ser tripartito, que somos espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, el lugar central de tu vida no es tu carne, no es tu cuerpo, ni es tu alma, sino que es tu espíritu. Es donde Dios habita, es donde el Espíritu Santo de Dios vino a ser morada. Eres el lugar donde debes tener un lugar sagrado, tu espíritu. Por lo tanto, debes entender que tu alma y tu cuerpo no es lo principal, sino que es tu espíritu. El espíritu en comunión, el espíritu en santificación, el espíritu en plena actividad de Dios hace que tu alma esté gozosa, bajo gobierno, y que tu cuerpo reciba la bendición de ese gobierno. Cuando participamos de una mesa, la palabra dice, cada uno pruébese a sí mismo para que no coma ni beba indignamente, porque si el que come sin discernir, lo que está haciendo es comer juicio, y las consecuencias son que se terminan debilitando, se terminan enfermando y hasta algunos se mueren. Las consecuencias físicas son porque tu alma no ha permitido que el espíritu, tu espíritu, que está siendo el lugar donde el Espíritu de Dios habita, ejerza control, gobierno sobre todo tu ser. Ahí estaba David, decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Quién es el que está hablando? Si Él le ordena al alma y al cuerpo que alabe al Señor, es el Espíritu. El Espíritu en intimidad con Dios le ordena al alma que se sujete, le ordena al espíritu que lo haga.
Una de las cosas que resalta la historia es que hubo muchos intentos y muchas formas de profanar el templo. Entonces, si ya sabemos qué es un edificio, ¿qué cosa es el templo, perdón? ¿Un edificio cómo? Sagrado. ¿Qué significa ser sagrado? Algo que demanda ¿qué? Respeto y reverencia. ¿Quién es para Dios el templo? A ver, ¿quién es el templo? Los hijos de Dios. Somos para Dios un lugar sagrado, que Dios demanda en ese lugar sagrado respeto y reverencia. Fíjense en ustedes que la misma palabra nos va conduciendo. Pero ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es la advertencia? Es la profanación. Ahora, ¿qué significa profanar? ¿Qué significa que un templo, un lugar sagrado es profanado? En la historia, ustedes habrán visto que después de Malaquías hasta Mateo, ¿cuántos años han pasado? ¿Se acuerdan que hay entre Malaquías y Mateo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 400 años de silencio. 400 años que no hay palabra de Dios manifestada allí. ¿Y ustedes saben qué pasó con la historia de los macabeos? ¿Conocen más o menos esto? Justamente la profanación de ese tiempo. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Lucharon, se rebelaron, porque habían sectores y partes que habían caído en tal apostasía que hasta decidieron sacrificar ¿qué cosa en el santuario? Un cerdo. ¡Wow! Era fuerte esto, ¿no? Porque allí es cuando ellos profanaron, estaba desierto, no había quien detenga esta profanación. Algo inmundo para Dios, por la ley, era consagrado como un sacrificio en el altar. Sacrificaron un cerdo. En el año 70, después de Cristo, ¿sí? Apenas la iglesia comenzaba sus primeros pasos, vino el hijo del emperador Vespasiano, del general Vespasiano, llamado Tito. Sitió Jerusalén, estaba Roma al acecho para destruir, y al sitiarla empezó el hambre. Empezó una tremenda hambre porque no había cómo salir o entrar a la ciudad. Por eso Jesús le dijo, cuando vean la ciudad rodeada, ustedes no entran a Jerusalén, huyan a los montes. Los que se salvaron fueron los que huyeron al monte. Y los que dijeron, pero ¿qué lugar más seguro es Jerusalén? Tenemos semejantes muros, semejante ciudad, semejante templo. ¿Quién puede protegernos mejor que este lugar? Entraron allí, pero ellos no contaron que la actividad de Tito como un general de Roma era sitiar por mucho tiempo. Nadie entraba y nadie salía, por lo tanto se acabaron las providencias, por lo tanto comenzó el hambre y la desesperación de lo que estaban allí adentro, de tal manera que el historiador Flavio Josefo cuenta que se comían a sus propios hijos, hasta se comían las suelas de los zapatos, del hambre que tenían. Y cuando se debilitaron, porque estaban sitiados, cuando se debilitaron, ellos fueron atacados por los romanos de una manera tremenda. Los romanos eran conocidos como la barbarie porque tenían máquinas trituradoras de piedra. Destruyeron el muro, destruyeron el templo, incendiaron la ciudad, mataron a muchísima gente. Y no había, dice Flavio Josefo, un lugar donde poner una cruz para matar judíos. Pero lo que sucedió es que cuando vinieron, pusieron el águila de oro romana. ¿Vio que los romanos tienen el águila de oro? En la cabeza de la entrada al templo ya destruido. Y dice que se levantaron los pocos que estaban y dijeron, saquen inmediatamente eso de allí. O si no, nosotros mismos vamos a impedirlo. Porque era una profanación. El concepto de lo sagrado, el concepto de la reverencia, el concepto del respeto, el concepto del cuidado,
a no caer en la profanación, con el correr de los tiempos se fue perdiendo. ¿Sí o no? Si usted tiene el punto de referencia, hagamos de cuenta este parlante. Yo a estar tan cerca lo veo con mucha claridad y mi mirada está puesta allí. Pero si yo cambio mi punto de referencia y miro otra cosa, miro aquel otro parlante que está allá, aquel lo veo mucho más chico en mi perspectiva, no veo muchos detalles, pero si hago así sigo viendo con más claridad este. Pero si yo empiezo a transicionar y empiezo a caminar y empiezo a acercarme a aquel comienza a tomar más tamaño, más lugar. Y si me doy vuelta, aquel ya perdí los detalles por la distancia. Comienzo a no tener mucha claridad, pero a este lo veo mucho más claro. Y ahí estoy en esta disyuntiva, la transición. Mientras más me acerco a mi nuevo punto de referencia, veo con más claridad y puedo entender con mayor facilidad. Y allá que el otro ya casi ni lo recuerdo. Lo he perdido de vista, no lo tengo en mente, no sé ni siquiera qué detalles tenía, solamente un somero conocimiento que tuve, pero este lo veo con tanta claridad que hasta puedo decirlo de memoria. La iglesia cristiana ha transicionado 2000 años. La iglesia cristiana viene hace 20 siglos caminando y caminando. Y ha dejado de mirar el punto de referencia que es la palabra de Dios y ha empezado a ser seducidos y atraídos por otras cosas. Y cuando una persona que es por Dios llamado santo, templo de Dios, cuando por Dios es llamado el edificio, la morada del Espíritu, algo sagrado para Dios, cuando Dios dice que eres una persona que debes cuidarte, respetar, guardar, reverenciar tu cuerpo, tu vida, porque es el templo del Espíritu Santo, Pablo hace la pregunta, ¿no sabes que eres templo de Dios? El mismo versículo 16 en esa pregunta dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El versículo 17 de 1 Corintios 3 dice lo siguiente, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ah, Señor. Padre Santo, qué verdad. ¿Sabe qué me gusta de la palabra? Que en la palabra no hay duda. Es clara. ¿Meditó en este versículo 17 alguna vez usted? Nos gusta decir que somos el templo de Dios, pero no vemos la postdata. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora, ¿cómo se destruye el templo de Dios? ¿Cómo es que se puede destruir el templo de Dios? En realidad aquí la palabra que hace referencia a destruir es profanar también. Es profanar. ¿Y cómo se profana el templo de Dios? No respetándolo. Pregúntese, ¿usted respeta su propio cuerpo? ¿Usted respeta su vida? El pecado no la respeta. El pecado denigra, el pecado avergüenza, el pecado deteriora, el pecado destruye, el pecado divide, el pecado mata. Usted tiene la responsabilidad como yo de cuidar el templo, por lo tanto debo cuidarme. Cuídate al templo, cuídate a ti mismo, respétalo. Es un lugar santo, es un lugar reverente para el Señor. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo profanar el templo de Dios? No respetándolo, no cuidándolo. ¿Qué es cuidarlo? La tarea es justamente mantenerlo en ese proceso de la santificación con un estado santo. ¿Y qué dice la palabra? Las acciones justas de los santos es lo que hace una vida santa. Por lo tanto, ustedes van a fijarse que el carácter de los hijos de Dios en la Escritura, dicha por el apóstol Pablo, es algo que le compete al hombre, al Hijo de Dios, no a Dios.
Dios no va a hacer morir las cosas terrenales por usted. Dice, tú haz morir las cosas terrenales. Dios no va a quitarte las inmundicias. Tú debes quitarte las inmundicias. Dios no va a llevarte cautivo tus pensamientos malos. Tú tienes que llevar tus pensamientos malos bajo la obediencia de Cristo. Tú eres el que debes quitarte la ropa vieja y revestirte de Cristo. Es tu tarea. Oh Señor, te pido que me saques este vicio. No lo va a hacer Dios. No espere, porque ese Dios no es el que hace esto. Dios no saca vicios a nadie. Dios te da la nueva vida, te declara santo. Eres el templo de Dios, ahora tú debes hacerlo. Tú. ¿Es la palabra? Señor, te pido que me ayudes y que me des fortaleza. Hermano, la fortaleza es el temor a Dios. Teme al Señor y serás fuerte. ¿Cómo profanamos el templo de Dios? No respetándolo. ¿Saben? Anoche enseñaba a los hermanos en Concepción lo que significa abrir la puerta al pecado. Y el apóstol Pablo revela en su carta a los Romanos dice, porque el pecado por un hombre entró al mundo. Ese hombre es Adán. Ese hombre es puerta del pecado. Por un hombre entró al mundo. Él es puerta. Nadie entra por la ventana, entra por la puerta. Y saben, hermanos, nosotros tenemos esta gran responsabilidad. No permitir que entre a ese lugar santo, a tu vida, a tu cuerpo, cosas que sabes que te va a destruir. Es que yo no sabía y caí. Hermano, nadie cae no sabiéndolo. Diga conmigo, la tentación tiene olor a pecado. ¿Usted sabe que es así? ¿Sí o no? Hoy pequé, pero es que no sabía. No. Usted sabe que cuando está siendo tentado, la tentación tiene un perfume. Olor a pecado. Pero tu concupiscencia, ¿sí o no? 2 noches de asado, 2 días de asado hemos tenido, ¿no? Viernes y sábado. Y el olor que hace te lleva, ¿no? Ahora, cuando uno sabe que la tentación huele a pecado, yo simplemente tengo que hacer lo que dice la palabra. Huye de la tentación. Apártate del mal. No le des lugar a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque eres santo. ¿Lo entiende? Eres santo para Dios. Por lo tanto, dice la Escritura, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, ¿cómo yo puedo profanar el templo de Dios? No respetándolo. ¿Cómo no respeto yo el templo de Dios? Muy bien, la Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pudren por dentro las buenas costumbres. ¿Y qué hice yo? Le di lugar al oído. Hermano, ¿se puso a pensar que la frialdad espiritual de algunos hermanos no es por leer la Biblia, sino por escuchar chismes? ¿Sí o no? Entonces, si yo sé que a mí me afecta espiritualmente escuchar chismes, ¿para qué lo sigo escuchando? Ya no eres esclavo del pecado. Ya tienes autoridad para decir no. No. La Escritura dice en Santiago capítulo 3 que la lengua es un miembro pequeño, pero que contamina toda la creación. ¿Sí o no? Fíjense ustedes cuánto daño puede hacer un mal comentario, un chisme, una murmuración, una difamación. Es como que usted dice, guarda, la palabra dice que soy templo para Dios, por lo tanto no debo darle lugar a mi carne en esto. Debo estar bajo el gobierno del Señor. ¿De qué manera más? Segundo, no tratándolo como sagrado para Dios. Cuando mi cuerpo no lo trato como sagrado. Hermanos, debemos entender que la iglesia moderna tiene una gran tendencia a caminar por el camino ancho y pernicioso. Todo está permitido. Pero la iglesia de Cristo no encuentra esto.
no encuentra esto. Lo que tenemos que ver es que si el árbol ha sido desarraigado, ya no tiene raíces de iniquidad. Pero si el árbol sigue arraigado en el pecado, va a seguir dando fruto de iniquidad, ¿sí o no? Muy bien. El gran problema de muchas personas que no respetan el templo de Dios y lo profanan es lo siguiente: es caer en el engaño personal. Por ejemplo, dice Romanos 11 que si la raíz es santa, sus ramas también son santas. ¿Sí o no? Jesús dijo en Mateo 7:17, por su fruto lo conoceréis. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Por lo tanto, ¿dónde está el engaño? El engaño es este. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo soy un hijo de Dios, pero tengo esta tendencia. ¿Cuál? No puedo dejar de mentir. Soy santo, soy un hijo de Dios, pero sigo mintiendo. Entonces lo que estamos haciendo es esto. Imagínense un árbol, ¿sí? Un árbol seco con muchas ramas. A esta rama le llamamos mentira. A esta llamamos codicia, adulterio, fornicación, homosexualidad, depravación, borracheras, vicios, orgías, todas esas ramas. Esas ramas van a dar fruto mientras esté la raíz allí. Cuando alguien ha sido salvado es desarraigado e injertado en una nueva vid verdadera que tiene una savia que fluye y que en verdad lleva frutos para la gloria. Pero ¿qué pasa? Si yo digo, yo soy una persona que no robo, no miento, no adultero, no fornico, no cometo actos de vandalismo ni homosexualidad, no tengo vicio, pero lo único que tengo una sola ramita, miento, soy mentiroso. El peligro es pensar que Dios dice, bueno, está bien, voy a santificar esa ramita. Sos un santo mentiroso. ¿Por qué crees que Dios puede hacer esto? No, Dios me ama, Dios me acepta como soy. Bueno, ¿cuál es ese Dios? Ese tu Dios no es el Dios de la Biblia. Saben, hoy en día hay mucha crisis en muchos lugares porque la iglesia no sabe qué hacer con los actos de perversión sexual. Por ejemplo, el adulterio. En muchos lugares, iglesias, es común. No se alerta, no se disciplina. La fornicación es común. Y lo más grave es que la homosexualidad y el lesbianismo en la iglesia moderna también ya está siendo aceptado. Y déjenme decirle, hermanos, que es un error pensar que yo soy un hijo de Dios teniendo una de esas ramitas que Dios me la santificó. Ya no tengo ninguna otra cosa, pero esa ramita Dios me la santificó. Ese es un error pensarlo. Si hemos sido nosotros salvados y hemos sido llamados por Dios santo, porque el templo de Dios es santo, tú eres santo, ¿sabe qué te está diciendo la palabra? La palabra te está diciendo que has sido desarraigado e injertado a la vid verdadera, que es Cristo, y vas a dar fruto para su gloria. Pero todo lo contrario pasa cuando yo creo que no es así, sino que yo hago al Dios a mi manera. Yo tengo un Dios que a mí me ama, me respeta tal cual soy. Hermanos, ese no es Dios de la Biblia, ese es el Dios de tu imaginación. Y lo único que estás logrando es profanar el templo santo del Señor. Entonces, ¿qué significa profanar? Tratar algo sagrado sin respeto, como una cosa vil, como algo sin valor, como algo vulgar y sin valores morales, es ni más ni menos tener un criterio pervertido. Hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo. Hay de aquellos que a lo amargo le dicen, ¡oh, qué dulce que está! Y a lo dulce dicen, esto es amargo. Fíjense en que la Escritura no deja ninguna cosa sin respuesta. La palabra nos está enseñando de que muchas personas pueden tener su propio criterio pervertido. ¿Por qué? Porque se alejaron del diseño original y se fueron a un lugar falso. Y mientras más cerca de lo falso estoy, menos voy a ver lo original.
lo que tengo que hacer es lo que dice Jeremías. Párense en el camino, deténganse, pregunten por la senda antigua, por el camino correcto, den la vuelta, vuelvan, encaminen y desde allí continúen. Pero haciendo lo que es correcto. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros? Es lo siguiente, que Dios dice en su palabra que los que han nacido de nuevo son santos. Dios te declara sagrado, porque eres su templo, su edificio santo. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de cuidar el templo. Muy bien, ¿quiénes eran los responsables en el templo de cuidarlo? Los sacerdotes. Muy bien, usted dirá, bueno, yo no soy sacerdote porque no ando con sotana, no soy un cura. No está haciendo referencia a eso. Está haciendo referencia a los que han sido consagrados, llamados por Dios para acercarse a Él confiadamente. Y esto dice la palabra, que todos los hijos de Dios somos redimidos por la sangre del Cordero. Y al ser redimido nos ha hecho para nuestro Dios. ¿Para quién dice? Para nuestro Dios. ¿Qué cosa? Reyes. ¿Y qué más? Y sacerdotes. 2 unciones en una. Ungido para reinar, ungido para dar ceremonia al Señor. El rey tiene autoridad divina de parte del Señor para legislar las leyes morales de Dios. Y el sacerdote ha sido llamado para cuidar el templo de Dios, oficiando el sacrificio. Por lo tanto, si yo veo que no respeto el templo de Dios, estoy fallando como sacerdote. Si yo no estoy tratando lo sagrado para Dios como sagrado, estoy profanando siendo un sacerdote. También introduciendo al templo cosas inmundas como quisieron hacer, sacrificar un cerdo. Hermanos, hay cosas que nosotros sabemos que la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene porque no todo me edifica. No todo me conviene. Hermano, en ningún momento estoy diciendo que es pecado mirar un partido de fútbol. Pueden hacerlo. Yo lo miro. Yo también grito gol. Pero en el atrio, pueden haber hasta vendedores profanos si quieren, en el atrio. En el interior no. No debe entrar ídolos al lugar donde ocupa el Señor. Fíjense, ¿cómo identificamos un ídolo? Vamos a tomar el ejemplo de nuestra selección. ¿Han escuchado cantar, tararear el himno tan fuerte como lo hacen ahora todos? Nunca, ¿no es cierto? Mire, ha pasado desapercibido la fecha patria del 9 de julio, ¿no? Pero primera vez que se ve tanta banderas argentinas en todo el país. ¿Era por los patriotas? ¿Por los próceres? Eran otros próceres, ¿no? Y emociones, llantos, ¡wow! ¿Qué es lo que brota de la naturaleza? Orgullo. ¿Sí o no? Como cuando un hijo se recibe y tiene una excelente calificación, o cuando te dice tu hijo o tu hija, van a ser abuelos. ¡Ay, qué lindo! Y uno se emociona. ¿Por qué? Porque ¿cómo identificamos un ídolo? Donde tu pasión se desequilibra. ¿Sí o no? Cuando tu pasión se desequilibra por algo, si es por un partido de fútbol, y ahí andaba la hermana que no podía caminar y hace el gol Messi, está arriba de la mesa. ¡Ah! Algo pasó aquí, algo no encajó. La pasión lo hizo hacer algo que nunca hizo. ¿Sabe qué significa eso? Eso es un ídolo. Y traer ídolos dentro del lugar santo se llama profanar. No tengo ya casi mucho tiempo, pero fíjense en ustedes después en su casa, Ezequiel capítulo 8, y le dice, ven profeta Ezequiel, cava un agujero en la pared y mira lo que hacen allí adentro, cómo profanan mi templo. Y miré y había cosas terribles, dice, abrí una puerta que hay adentro y mirá lo que hacen los ancianos, los sacerdotes adentro. Y entré más adentro y vi tantas cosas inmundas.
oculto. ¿Saben qué tenían los sacerdotes y los ancianos de Israel cuando Dios les decía que mire y entre a ver lo que había? Dentro de sus habitaciones estaban pintadas las paredes todos los animales y dioses falsos a quien ellos ahí adentro le adoraban. Y las mujeres endechaban, lloraban a Tamuz. Pero cuando salían de sus habitaciones, santo, oh Señor, a ti te damos la gloria. ¿A ti? Entonces fíjense en cómo profanamos el templo. No permitas que tus ídolos entren. Porque los ídolos del corazón no tienen que estar en la vida de una persona. Es primero Cristo, primero Él. El que murió es Él. El que se sacrificó es Él. El que se encarnó para salvarte y darte eternidad en la gloria es Jesucristo. Me pregunto, ¿te emocionas hasta las lágrimas cuando hablas de la cruz? ¿Hablas de la cruz? ¿Se conmueve tu corazón al pensar que Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo para salvarte? Un ídolo es todo lo que demanda mi pasión, todo lo que demanda mi tiempo, todo lo que demanda mi dinero. Ahí están todos los que sin identificar lo que están profanando, están haciendo todas estas cosas para que Dios sea ofendido. ¿Cuántos dinero gastas en tus vicios? Bueno, aquí ya no hay tanta gente que fuma. O el alcohol. No. Pero hay otros vicios que llevan dinero, que llevan tiempo. ¿Cuántas cosas están en ese lugar que no te edifica? ¿Saben otras cosas que dice la palabra que es cuando nos juntamos con falsos cristianos? Eso también es profanar, porque la palabra enseña de que hay muchos falsos cristianos que dicen, pero no lo son. Y si una persona no tiene la vida entregada a Jesucristo, esos falsos cristianos te van a agarrar y te van a llevar lejos del diseño original. Y te van a dejar allí y vas a extraviarte. Lo que tenés que hacer es volver al Señor. Voy concluyendo esta mañana, porque es muy bueno saber que somos un templo santo. Para Dios, ¿quiénes son los responsables de la profanación? Los sacerdotes. En Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8, Él dice, si yo soy el Señor, si yo soy el Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, ¿dónde está mi respeto? En que te hemos deshonrado, dice. ¿Saben? En que ustedes vienen a mis atrios y ofrendan sus sacrificios a animales defectuosos, como si fuera un perro. Vayan y entreguen ese animal defectuoso y regálenle al príncipe de su ciudad, a ver si él se va a agradar de ustedes. ¿Por qué me traen a mí cosas defectuosas? ¿Saben? Cuando nosotros miramos hacia el interior, el templo santo del Señor, mi espíritu, yo me puedo preguntar, ¿qué tipo de ofrenda de adoración estoy dando al Señor? ¿Cómo le adoro al Señor? ¿En verdad le adoro al Señor con espíritu y sabiduría, en espíritu, en verdad? ¿En verdad estoy adorando al Señor como Él se merece, con la dignidad que Él demanda? ¿O estoy haciéndolo simplemente con lo que me sobra de mí? Todas estas cosas nos tienen que llevar a pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor? Dios ve y conoce todo de nuestro corazón, pero lo que tenemos que hacer es empezar a ver que Dios no nos desampara. Volviendo al diseño original, Adán no pudo mantener lo perfecto, lo arruinó. Dios envió la solución, Cristo. El hombre perfecto, creado según Dios, esa nueva imagen de ese hombre que agrada a Dios es Cristo. ¿Y saben qué hizo el Señor? Él nos puso en Cristo. Porque en ese lugar es garantía de nunca más volver a caer, nunca más. Por eso es que
ese verdadero tabernáculo que ha creado el Señor y no el hombre, jamás será destruido. Jamás. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Vamos a ver 2 versículos más. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Yo debo entender esto hoy. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No todo edifica. Entonces, ¿qué vemos acá? Tenemos que saber esto. ¿Puedo hacer esto? Claro que puede hacerlo, pero no te conviene, porque no te edifica. Lo que no edifica destruye. Por lo tanto, ¿qué debe hacer usted y yo? Simplemente evaluar, discernir con la libertad que el Señor te ha dado. ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer aquello? En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, nos dice claramente qué tenemos que hacer. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice que tenemos que hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estamos a tiempo, gloria a Dios. ¿De qué? De que podemos limpiarnos, santificarnos. La palabra nos limpia, nos santifica. ¿Para qué? Para que podamos crecer, perfeccionarnos en la santidad. En este planeta, lo más hermoso que Dios tiene es la iglesia, es usted. Y Dios quiere que usted viva como tal, santo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para limpiarme? ¿Cómo puedo hacer para despojarme de cosas que me contaminan? Capítulo 13, 2 Corintios, dice el versículo 5, ¿qué debo hacer? Versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis que a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Qué está diciendo? La mejor manera de mantenernos santos en todo y puros es examinarnos, evaluarnos. Dios va a llamarnos cuenta y por lo tanto yo debo evaluarme. ¿Cómo ha sido mi comportamiento este tiempo? ¿He producido para santificación o he estado profanando las cosas santas del Señor? Cuídese usted. Usted es el templo de Dios. Por eso es que la palabra nos enseña que la mesa del Señor tiene el propósito de meditar, examinarnos, purificarnos, porque es un medio de la gracia para esto. Yo les invito, hermanos, que haga lo que dice la palabra. Cuídese. Váyase con este pensamiento. Dios dice que soy sagrado. Dios dice que soy un edificio, un templo sagrado, apartado para Él. Por lo tanto, en mí no tienen que entrar cosas vulgares ni profanas. No debo desmerecerme, porque antes no merecíamos nada, ni valíamos nada, pero Él en Cristo me hizo su especial tesoro. Eres precioso para el Señor. Tal es así que dice que ni los cielos pueden ser la habitación de Él, pero Dios decidió habitar en ti, en nosotros por medio de su Espíritu. Eres hijo de Dios. Eres una persona llamada a glorificar a Dios. No permitas que te contamine todo lo que hay en el atrio. Guarda el lugar. Tu vida es importante para el Señor, porque desde allí el Señor envía la bendición. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a prepararnos para la mesa.
Gracias, Padre Celestial, por enseñarnos tu palabra, por hablarnos, Señor, con mucha claridad, sin dejar ninguna duda en nosotros. Es muy claro entender que tú nos hiciste santo. Tú eres el que nos hiciste santo ante tus ojos. Tú eres nuestro Dios. Tú eres aquel que nos has limpiado y nos has dado una nueva vida. Y por esta verdad, Señor, por tu boca y por tu legalidad, hemos sido declarados edificio sagrado para ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a comprender esta verdad y a cuidarnos, a cuidar el templo, a no dar lugar a las cosas profanas, porque ya no somos esclavos del pecado, nos diste autoridad y en esa autoridad en verdad podemos vencer. Señor, decidimos por convicción del Espíritu Santo y tu palabra echar fuera de nosotros toda vulgaridad, todas palabras indecorosas, toda actitud profana, Señor. Queremos arrancar de nuestros corazones los ídolos que hemos formado, porque queremos a ti adorarte, queremos a ti honrarte, queremos a ti venerarte, porque el único digno de alabanza eres tú, Señor. En verdad, no hay nada más hermoso que saber que estamos en Cristo y Cristo en el Padre y Él es tabernáculo para nosotros. Gracias por darnos esta oportunidad de evaluarnos, de santificarnos. Gracias, Señor, porque tú eres la ciudad prometida para nosotros. Gracias porque tú eres el amado, el que nos levantas, el que nos fortaleces. Gracias, Padre Santo, porque nos permites limpiarnos por la sangre de Jesucristo, el Cordero, todas las veces que tu Espíritu nos convence. Enséñanos a hacer tu voluntad. Y Padre, en esta hora quiero pedirte que tú santifiques y bendigas la mesa que proponemos hoy, Señor. El pan y la copa, Señor, que representa el sacrificio expiatorio de la cruz del Calvario, que nos recuerda todo el tiempo, Señor, la muerte, la crucifixión y la resurrección de nuestro Salvador. Que nosotros estamos obligados por amor y comprometidos en esperanza de predicar y anunciar este mensaje hasta que tú vengas, Señor. Señor, gracias porque has puesto como un símbolo de comunión para la iglesia, para los santos. Gracias porque podemos estar preparados para compartirlo. Señor, que tu gracia se aplique, Señor, en nuestras vidas de la manera de comprensión. Cuán hermoso es participar de la mesa juntos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te alabamos, Señor, te bendecimos. Amén.